volteé y miré un cementerio entre un puño de arbustos. Lo que pasa, pues se me hizo raro, güey. Me esperé a ver a qué horas. Tenía un agarrón, la agarré, corrí con mis amigos y les dije que tenía una hada madrina. En agosto de 2011, un albañil se volvió famoso, pues decía que dentro de un frasco había capturado a un ser mitológico. Pero este cuento de hadas tendría un final bastante sangriento. Esta es la historia del Hada de Guadalajara. José de la Luz Maldonado tenía apenas 23 años cuando, de la noche a la mañana, se convirtió en noticia nacional. Según su relato, todo ocurrió cuando caminaba con sus amigos y vio una extraña luz entre la maleza. Y ahí, entre las ramas de un guayabo, la vio. Era una hada madrina, como esas que aparecen en los cuentos clásicos. Sin pensarlo, la atrapó con sus manos, pero al hacerlo, sin darse cuenta, le quitó la vida. Y por alguna razón, decidió guardar el diminuto cadáver dentro de un frasco con formol. Su inusual hallazgo no tardó en despertar la curiosidad de la comunidad. Primero fueron sus familiares y vecinos quienes acudieron a verla, pero pronto, cientos y luego miles de personas hacían fila durante horas con la esperanza de ver a la hada madrina en el frasco. Había tanto interés que algunas personas incluso se conformaban con solo comprar una fotografía de la hada madrina. Y para quienes no alcanzaron a verla en vivo, estaban las fotos a cambio de una módica cantidad. Me la vendieron. ¿En cuánto? En 5 pesos. Pero por desgracia, esto era demasiado bueno para ser verdad. Poco después se dio a conocer que todo se trataba de un fraude y la supuesta hada era un simple juguete de plástico que podías conseguir en cualquier mercadito. Y para ser más exactos, la figura de goma originalmente tenía la intención de representar a Megan Wynn, un personaje de Marvel conocida como Pixie. Pixie debutó en los cómics de X-Men en el año 2004, y aunque nunca fue de los personajes más populares, destacaba por su estética llamativa, cabello rosa, alas de mariposa y un aire de hada que la hacía única dentro del universo mutante. Pero lo curioso es que, aún así sin ser tan conocida, Pixie terminó siendo el rostro de uno de los engaños más virales de la historia reciente de México, al convertirse en el Hada de Guadalajara. Sin embargo, la historia no termina ahí. 6 años después de haber acaparado la atención de todo el país, José salió una noche para comprar un virote y media docena de huevos para la cena. Pero al regresar de la tienda, un comando armado lo emboscó y le disparó en al menos 10 ocasiones, dando un trágico y violento final a este cuento de hadas. Y sí, tal vez solo era un vil pedazo de plástico, pero al menos, por un momento, miles de personas creyeron en que un hada y un mundo de fantasía existía. Todo mientras México atravesaba uno de los episodios más oscuros de su historia. Por si no lo recuerdan, en 2011 el gobierno mexicano encabezado por Felipe Calderón continuaba con una guerra abierta contra el crimen organizado, una estrategia militarizada que, lejos de traer paz, desató una ola de violencia sin precedentes. Y en ese año, el país aún se encontraba en una espiral de ejecuciones y desapariciones, desplazamientos forzados y enfrentamientos entre cárteles y fuerzas federales. Los noticieros de aquella época estaban saturados de notas rojas, y el miedo era algo de todos los días. Tanto así que la gente ya no hablaba de si había violencia o no, sino de qué tan cerca les había tocado. Es por eso que no es de extrañarse que en ese contexto brutal, una figura de goma dentro de un frasco de vidrio ofreciera algo que parecía imposible: una pausa, un escape, una historia que no hablaba de muertos ni balaceras, sino de magia. Y por absurdo que parezca, quizá eso explica por qué tantos quisieron creer que eso era verdad, a pesar de lo ridículo de la premisa. Pero tú, ¿conocías esta historia? Yo soy Frank Trejo y esto es Archivos Francos.